Muy buenos días, hermanos y amigos. La fe debe ser una de las cualidades que distingue al siervo del Señor. Pero para muchos la fe no es más que un deseo de que las cosas salgan bien. Es la esperanza de que las circunstancias se resuelvan favorablemente y que las dificultades no nos afecten demasiado. Una exhortación que escuchamos con frecuencia es la de hacer las cosas con más fe, lo que delata una convicción de que nuestra fe es un entusiasmo frágil y pasajero, más que una fe seria y profunda. Hoy hablaremos de la fe que vence. El libro de Santiago es la más práctica de todas las epístolas. Y así como el libro de Hebreos contiene doctrina, Santiago contiene hechos. Van juntos en un cristianismo vital y vigoroso. Pablo dice, interioricen el Evangelio. Y Santiago dice, exterioricen el Evangelio. Pablo se refiere a la fuente de nuestra fe. Santiago se refiere al fruto de nuestra fe. Uno pone el fundamento y el otro edifica la sobreestructura. Solo Cristo es tanto autor como consumador de nuestra fe. Y es que no solo debemos creer el Evangelio, sino que debemos vivirlo. Veamos tres características de la fe que vence. Primera, la fe vence a la tentación. Santiago dice en el capítulo 1, verso 2 de su epístola, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Generalmente estamos dichosos cuando escapamos a las pruebas y a las dificultades, pero deberíamos considerar a las pruebas como una gloriosa oportunidad para demostrar nuestra fe. Dios convierte las pruebas en instrumentos de bendición. Y a continuación el versículo 3 dice que la prueba produce paciencia. Y es que en la vida de fe, la paciencia es más necesaria que ninguna otra cosa. Pero tengamos cuidado de determinar quién tiene la culpa de las pruebas y tentaciones. El versículo 13 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Pues la tentación viene del diablo a causa de nuestra naturaleza corrupta. Ahora, ¿se nos ha ocurrido alguna vez darle gracias a Dios por las pruebas y tentaciones? ¿Consideramos que las tentaciones constituyen bendiciones? Debemos meditar muy seriamente en esto. Una segunda característica, la fe debe ser evidenciada en nuestras acciones. En el versículo 22 Santiago nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, Santiago nos dice, llévenla a la práctica, porque ¿qué valor tiene que un hombre diga que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? No debemos limitarnos solo a ser oidores, sino que tenemos que llegar a ser hacedores. Santiago dice que deberíamos mirar constantemente en el espejo de la palabra de Dios para recordar lo que somos a fin de descubrir el pecado que puede haber en nuestra manera de vivir. El versículo 26 dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Las obras no nos salvan, pero constituyen una manifestación bastante segura de que somos salvos. Tengamos a la fe y a las obras en la debida perspectiva. Y Santiago dice, en realidad, la fe que tenéis es la fe que evidenciáis. La fe que no se expresa en obras no tiene ningún valor. La fe se revela mediante lo que hacemos, lo que hablamos. Y así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe está muerta si no tiene obras. Dios nos ha impresionado con la frase amigo de Dios. En la misma epístola de Santiago, en el capítulo 2, verso 23, así llama Dios a Abraham. Sin embargo, Abraham no permitió que sus emociones fueran el factor decisivo en su comportamiento.
Entendía que el siervo de Dios es llamado a la obediencia, aun cuando no comprendía lo que el Señor estaba haciendo, ni el porqué de las circunstancias en las cuales se encontraba. La fe es una convicción profunda en la fidelidad de Dios, que debe de llevarse a la acción. Es la certeza de que no importa cuán contradictorias y difíciles sean las circunstancias, Dios no se verá limitado en su propósito de cumplir su palabra. La pregunta es, ¿qué hace falta tener para ser amigo de Dios? Y encontramos la respuesta en este versículo, en el capítulo 2, en el 23. Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. En otras palabras, ¿qué hace falta tener para ser amigo de Dios? Hace falta fe. Hace falta creerle a Dios. Vivimos en un mundo que nos seduce, que nos quiere atrapar y que quiere mantenernos ciegos y sordos de las cosas espirituales. Los hombres no cesan de preguntarse cómo se puede poner fin a las guerras, a los conflictos, a la corrupción. Pero los hombres no oran. Y si lo hacen con motivos puramente egoístas. Y esto nos lleva a una tercera característica: la fe manifestada en la vida de oración. El apóstol nos da unos breves consejos. Si alguien tiene problemas, debe orar. Si alguien está alegre, debe cantar. Si alguien está enfermo, debe hacer venir a los ancianos para que lo unjan con aceite y oren por él. Dice la Biblia, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Hermanos, estos son tiempos en los cuales nuestro pueblo se ve constantemente enfrentado a crisis de todo tipo. Y hay algo que debemos saber acerca de la fe, y es que con fe podemos enfrentarlo todo, porque no hay riesgo, desafío o dificultad que pueda parecer demasiado grande para nuestro Dios. Como pueblo de Dios debemos permanecer juntos, en unidad, porque juntos podemos hacer cualquier cosa. En medio de esta crisis de salud, económica, social, moral, detengámonos y miremos a Dios. Entonces, observémonos unos a otros para ayudarnos a compartir nuestras cargas y pongamos nuestra confianza en Dios. Porque con Él, como compañero de nuestras vidas, lograremos mucho más de lo que podríamos hacer solos. Es decir, que nuestras vidas deben mostrar esa fe en acción, esa fe práctica, esa fe en hechos, para poder experimentar la fe que vence. Oremos. Dios y Padre Santo, en este día te damos gracias por tu presencia. Gracias por sostener nuestras vidas, por ayudarnos a resistir todo lo que se nos viene encima. Gracias, Señor, por ser nuestro amigo. Gracias porque solo en ti encontramos paz. Amén. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, amigos, que el Señor los bendiga en este tiempo.